Abrimos nuestra Biblia, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 27 en adelante. Dice así: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Paremos ahí, hermanos. Los puntos que habíamos hablado la vez pasada, a manera de repaso, leímos desde el versículo 21, mis hermanos, hasta el versículo 39, propiamente. Ahí habíamos terminado. Del versículo 21 al versículo 39, y ahí nos habíamos propuesto inicialmente 3 puntos, que era: 1, Jesús de camino al Gólgota; 2, Jesús en la cruz; y 3, el Señor Jesús muriendo. La semana pasada abarcamos entonces, digamos que 2 puntos o 1,5 puntos, por verlo así. Abarcamos 1, Jesús camino al Gólgota. ¿Y qué vimos? A manera de repaso, vimos cómo la tipología, que se llama así, desde el Antiguo Testamento, cuando la narrativa escrita por Moisés nos presenta a Isaac y Abraham, nos presenta a un Isaac que él mismo va cargando, por llamarlo así, el madero o la madera, dirigido al monte de Moria, en donde él mismo iba a ser sacrificado. Esto era meramente una imagen de algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque Isaac caminando, dirigiéndose a un monte donde él mismo iba a ser sacrificado, y él mismo llevaba sobre sus lomos la madera con que iba a ser sacrificado, estaba apuntando ¿a qué? A Jesús, cuando él iba caminando al monte de la calavera o al Gólgata, como vimos, donde él llevaba entonces esa madera donde iba a ser sacrificado, o donde se iba a usar como iba a ser izada esa bandera de la cruz. Y estuvimos viendo que Jesús, carnalmente, veámoslo así, él llevaba sobre sus lomos un pedazo de madera bastante grande que pesaba unos 80 kilos, que estaba debilitado. Pero el énfasis era en que el Señor Jesucristo, aparte de ir cargando mera madera que él mismo creó, cuando dijo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o cuando él mismo pronunció: y sean los árboles, no era el problema. El problema más grande, o lo que agobiaba más al Señor Jesús, era ahí que él iba cargando con el pecado de su pueblo. Como lo dice entonces Primera de Pedro: él mismo cargó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Después vimos cómo Jesús estaba débil. ¿Por qué? Porque había sido azotado, estaba ensangretado, una corona de espinas había sido puesta sobre su cabeza, y por ende, humanamente, digámoslo, sucumbió. Ya no podía caminar, así que iba un hombre caminando por ahí, Simón de Cirene, el mismo de espectador. Posiblemente después de trabajar se quedó, como se asomó a ver qué estaba pasando, y en eso sencillamente fue obligado por la guardia romana ¿a qué? A que él cargara entonces esa viga de 80 kilos donde nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Y estuvimos meditando en eso, que este hombre que ayudó al Señor Jesucristo, en última instancia, el que recibió más ayuda al final fue él. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estuvo con él para que pudiera servir al Señor Jesucristo. Al punto que estuvimos viendo que la familia de este hombre llegó a ser conocida en la iglesia primitiva, particularmente sus hijos Alejandro y Rufo. De esta manera vimos que al final la gracia de Dios ayudó a este hombre y a su familia. ¿Cómo? Llegó la redención a ese hogar. También vimos cómo el Señor Jesucristo, decidido a beberse esa copa de la ira, digamos, totalmente lúcido,
rechazó el uso de drogas o narcóticos que le ofrecían las mujeres de Jerusalén a los crucificados. Estas mismas de buena voluntad lo hacían para aliviar los dolores y las cargas de los condenados a la cruz, pero el Señor Jesucristo, en su humanidad, como nuestro sustituto, Él decidió llevar la carga Él solo, sin ninguna ayuda humana. Y después estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo entonces fue crucificado. Vimos cómo el mismo Marcos, también Mateo, también Lucas, sencillamente lo describían como cuando fue crucificado. De una manera, con pocas palabras, describían este evento tan trascendental para nosotros. ¿Por qué? Cuando el Señor fue colgado en un madero, estuvimos meditando, entonces se hizo maldito de Dios. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, decía la ley. Ahí el Señor entonces, Él siendo maldito de Dios o siendo maldición de Dios, estaba quitando la maldición de Dios que había caído sobre la humanidad. ¿Qué maldición había caído sobre la humanidad? La maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Posiblemente pueda surgir la duda incluso con esta parte de, eso es un pasaje que propiamente hablaba de los judíos cuando Moisés les escribió la ley, pero tengamos claro que la misma ley de Dios era una ley también tipológica. ¿Y eso por qué? Esa ley de Dios, los mandamientos del pacto mosaico, al final los mismos tipifican una ley que fue dada con anterioridad, y es lo que llamamos la ley de Adán o el pacto de obras, el cual tenía como esa verdadera maldición que cayó sobre toda la humanidad. ¿Y cuál es la maldición que cayó sobre toda la humanidad aquí? Génesis 2:17, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ahí está como el efecto de la maldición de la ley. Entonces, lo que la ley mosaica vino a hacer, vino a tipificar esa muerte. ¿En dónde? En la tierra de Israel. Y por ahí también entonces Moisés se trae esa maldición tipológica y lo que dice, maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras escritas en el libro de la ley para hacerlas. El punto es, toda la humanidad estaba bajo maldición y Cristo en la cruz agarró la maldición de todos aquellos que creen en Él. ¿Para qué? Para quitarla de en medio. También vimos cómo sus ropas fueron repartidas cumpliendo la profecía del Salmo 22. Se le colocó ese título de Rey de los Judíos. E irónicamente, estuvimos meditando también en cómo ese mismo título apuntaba, aunque Pilato no lo quisiera, apuntaba que a esa extensión. El título fue puesto en 3 idiomas, al punto que decíamos nosotros que hoy incluso lo leemos en español en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque ese título de Rey de los Judíos o de Rey de Reyes y Señor de Señores, como ya lo dice Juan en Apocalipsis 1:18, ese título iba a ser conocido por toda la humanidad. Y por último, también estuvimos meditando en lo triste de estos hombres que se repartieron las ropas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tan cerca de la cruz decíamos, y lo mucho que estos hombres agarraron para su bien fue sencillamente trapos, que con el tiempo se deterioran, se desgastan, le salen bichos, y posiblemente ya hoy no quede ni rastro alguno de ellos. Y lo triste es que mientras el Señor Jesucristo estaba en la cruz derramando su sangre por los pecados de su pueblo, mientras Dios estaba perdonando a su iglesia en Cristo, estos hombres, en lugar de poder agarrar ese beneficio del perdón de pecados y de la vida nueva, lo que agarraron fue sencillamente trapos, telas y ya. Sencillamente con eso. Hoy vamos a continuar entonces lo que es este punto número 2 y vamos a ver después después de esto vamos a ver cómo el Señor Jesucristo fue crucificado en medio de malhechores, cómo el Señor Jesucristo recibe burlas y cómo la oscuridad viene sobre el mundo. Entonces, veamos primeramente, Jesús en medio de malhechores. Además del título de Rey de los Judíos, además de también de que se le dio vino, de que lo clavaron, nos dice
el versículo 27, que Jesucristo fue colocado en medio de dos delincuentes. Verso 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Primero, esta es otra de las partes, mis hermanos, donde la Biblia, o veamos aquí, lo que estamos leyendo dice explícitamente, ocurrió con un propósito, para que se cumpliese algo que había sido predicho cientos de años antes por algún profeta. Ahora, esto antes de entrar en el tema, siempre trato como de recalcarlo. Aquí estamos ante otra de las llamadas variantes textuales, particularmente el versículo 28. Recordemos que era una variante textual. De entre el Nuevo Testamento no fue escrito en español como lo tenemos hoy en día. Fue escrito en griego. Fue escrito en griego, digamos, aquí, por Marcos. Ahora, ¿qué pasó? Marcos distribuyó y la misma iglesia se encargó de distribuir el evangelio de Marcos entre ellos. No existía fotocopiadora, no existía imprenta. Entonces, ¿cómo lo distribuían? Transcribiéndolo a mano. Hacían muchas copias, para allá, otra copia, va para otro lado. Y ese era el patrón de la iglesia. Tratar de conservar el Nuevo Testamento tal cual Marcos se lo había dado. Ahora, en ese de copiar a mano los escritos del Nuevo Testamento es donde entra el tema de las variantes textuales. ¿Por qué? Porque hay error humano, hay error de copista. Y error de copista desde tan pequeños se me olvidó, no sé, voy a suponer en español, escribí iglesia con H. Y así se fue, y el que me copió a mí, que yo lo escribí con H, el que me copió a mí también se llevó iglesia con H. Y así siguió durante cientos de años. Esos son un tipo de errores. Y hay otro tipo de variantes como estos que vamos a ver, que es ya como una inserción, un párrafo, que mayoritariamente cuando se ven estos párrafos más grandes, muchas veces son como un pie de página, ya sea se encuentra un asterisco en muchos manuscritos griegos o incluso al margen derecho de los manuscritos griegos se encuentra cierta cita o referencia bíblica. En este caso, el versículo, ¿qué tenemos? El versículo 28. Es una variante, creo que algo tardía, aparece alrededor del siglo V en adelante. Es una variante muy occidental. ¿Qué me refiero? Que es una variante que se caracterizaba mucho por estar del lado latino de la iglesia. Si hablamos del lado griego de la iglesia, era algo desconocido para los hermanos que vivían en esos lados. También es una variante que antes del siglo V no aparece en muchos comentarios de los que habían en la época. Podemos incluso citar como los comentarios de Clemente o los de Orígenes. Los mismos cuando comentaban Marcos no tenían esta variante del del verso 28, que la 28 es, y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Estamos hablando de esa. Es decir, los antiguos desconocían este texto. Fue conocido como en el lado occidental o latino de la iglesia a partir del siglo V. Y ahora, ¿cómo pasó eso? Un pie de página que era una referencia al Evangelio de Lucas. Lucas 22:37 cuando dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. ¿Qué es el punto, mis hermanos? Nada más para aclarar, lo que estamos viendo aquí si es algo que fue escrito por un profeta, como lo dice Lucas, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, fue contado en medio de los inicuos, pero lo que estamos aclarando también es que no fue escrito por Marcos, sino posiblemente algún copista haciendo una referencia a Lucas 22:37, lo puso ahí y como cuando se da el pasar del tiempo, yo lo llamo se traspapela. Ahora bien, no perdamos el foco. Jesús sí fue crucificado entre delincuentes y eso mismo entonces sí fue lo que decían los profetas. El profeta Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. El Señor Jesucristo, durante su humillación, toda su vida desde que se encarnó, fue contado con los pecadores. Y en su muerte, bueno, no iba a ser la excepción. Jesús fue colocado en una cruz con distinciones reales, no. Fue colocado en una cruz como un pecador más. Y no solo como un pecador más particular, sino como lo peor, porque la crucifixión siempre se le daba como a lo más bajo del estrato social romano. Un hombre primero tenía que ser degradado del estrato social romano, degradado a esclavo, y esa degradación se hacía por medio de azotes, hasta que de tantos azotes ya oficialmente o legalmente ante Roma ya la persona perdía su estatus legal de ciudadano romano para ser crucificado. A Jesús le pasó eso, digamos, fue azotado, fue degradado su estatus social hasta que ya podía ser digno de la crucifixión. El rey de los judíos entonces, o el rey de reyes, el señor de señores, el Señor Jesucristo, no dejó este mundo en las salas reales de los palacios de Jerusalén, rodeado de familiares, rodeado de seres queridos. No fue como el rey David que decía, voy a ir a acompañar a mis padres sepultado en una tumba real, sino que fue colocado él entre lo peor de la sociedad. El inocente fue visto colgado en un madero como un pecador más. Ahora bien, uno con esto, creo que uno puede como indignarse o pensar que el Señor no merecía esto. ¿Por qué? Porque incluso como nosotros muchas veces cantamos que el Señor es digno de alabanza, cantamos digno es el Cordero que fue inmolado. Pero por otro lado, mis hermanos, cuando uno lo ve en la perspectiva amplia de la Biblia, esto mismo fue como un resultado honroso de la misma vida del Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque fue lo que caracterizó toda su vida. El Hijo de Dios siempre vivió entre pecadores y a la hora de su muerte no fue la excepción. Fue crucificado entre dos delincuentes. ¿Por qué? Porque él vino y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue crucificado entre delincuentes porque Jesús era llamado en vida amigo de pecadores. ¿Quiénes eran sus amigos? Como le dijo a los fariseos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Porque los publicanos y las rameras sí atendían el mensaje del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo entonces él se mezclaba entre pecadores, no se alejaba de ellos. A los hombres, a los líderes judíos, de hecho, esto era lo que les incomodaba. Anda con pecadores, bebedor y comilón. Ya se junta con aquello, no se junta con nosotros que somos como los santos, la élite, no, anda con pecadores. Por decirlo así, mis hermanos, Jesús olía a pecado, no por él mismo, sino con quienes se juntaba. Y eso, veámoslo así, es esa honra que él vino por este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y por ende andaba en medio de los perdidos. Era la luz en medio de la oscuridad. Y entonces a la hora de su muerte, esa misma muerte fue consecuente por cómo él se mantuvo en vida. ¿Cómo? Rodeado de pecadores. Amigo de pecadores, bueno, si podemos imaginarlo, él murió con sus amigos. ¿Quiénes? Pecadores. Incluso en los momentos previos a su muerte, uno de esos pecadores, se puede decir que fue el que recibió esas primeras palabras de ánimo cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo la transacción por el nuevo pacto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre, mis hermanos, podemos verlo así, fue como el primer miembro del nuevo pacto que entró al cielo. El amigo de pecadores lo que hizo fue primero, ya llegó un pecador cuando el nuevo pacto fue establecido. Él fue el primero. Fue visto entrar al cielo. ¿Por quién? Abraham lo vio entrar al cielo, el rey David lo vio entrar al cielo, Lot lo vio entrar al cielo, Noé lo vio entrar al cielo. Imagínense, es como estaban todos esos santos del Antiguo Testamento que uno se imagina que están ahí. Wow, ya el nuevo pacto. Y lo primero que ven entrar es un ladrón desconocido para ellos. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama?
No sabemos. No era alguien famoso, no era un apóstol, no era un profeta. No, pero el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el primero que llegó al cielo, gracias al nuevo pacto, veámoslo así, ya establecido, un ladrón de nombre desconocido, pero fue recibido por Abraham, recibido por Isaac, recibido por Jacob, recibido por Moisés, recibido por Josué. Yo me imagino todos los santos del Antiguo Testamento como abriéndole campo, y el ladrón así hasta asustado porque él mismo entró, gracias al Señor Jesucristo. ¿Y eso solo por qué? Porque el Señor Jesucristo estuvo identificado con los pecadores durante toda su vida, no solo en su vida, sino también incluso en su muerte. Fue contado entre los inicuos. Y ahí mismo se cumple o es consecuente con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y créanme que este malhechor en la cruz no podía jactarse para nada en su presencia. Entonces Jesús fue contado entre los pecadores. Cuando murió, no murió, dijimos, como un rey, sino como un pecador más. Estaba ahí con las rameras, con los publicanos, o puntualmente con los ladrones. Es como para que todos los que veían ahí sabían que esos hombres eran delincuentes. Ladrón, rey de los judíos, ladrón. Estaban los títulos en grande y el Señor Jesucristo en medio de ellos. Ahora, ¿qué más pasa con el Señor Jesucristo? Recibe burlas. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de los judíos, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí Marcos ahora pasa a describirnos cómo Jesús recibe burlas, veámoslo así, masivas. Eso es decir, por todos los que estaban ahí presentes, de manera general. Lo que Marcos trata como de describirnos es que, creo que a excepción de las mujeres que estaban ahí, que María y las demás mujeres, incluso Juan el Evangelista, creo que a excepción de esos, no había persona ahí que no se burló del Señor Jesucristo. Marcos nos describe, por ejemplo, que los transeúntes, es decir, los que iban pasando por ahí, se burlaban. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban. Marcos nos dice también que los líderes judíos lo hacían, los principales sacerdotes. E incluso Marcos recalca que los ladrones que estaban uno a cada lado también lo hacían. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Verso 32. Es decir, Jesucristo no solo se despidió de este mundo, digamos, cuando murió, no solo no en los salones reales de Jerusalén, rodeado de sus seres queridos y esperando que su vida expirara, sino que él abandonó este mundo, ¿cómo? Recibiendo burla tras burla, tras burla, tras burla de los que estaban ahí. Uno, veamos entonces, los transeúntes se burlaban del Señor Jesucristo. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, es como, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Eso era un lugar de paso, recordemos, ¿por qué? Era las afueras de Jerusalén. Así que para esas épocas de la Pascua, todos los que querían ir a celebrar la Pascua a Jerusalén, pasaban por ese lugar. Y Roma particularmente lo había puesto el Monte de la Calavera ahí como lugar de ejecución para eso mismo, para que fuera una amenaza para que todos aquellos judíos que entraran a Jerusalén se dieran cuenta de que con Roma no se juega, de que esos mismos crucificados que están ahí les puede pasar a cualquiera que se intente sublevar contra el imperio romano. Esa posición particular de las crucifixiones, entonces, era un lugar estratégico
visible a todos los transeúntes que caminaban hacia Jerusalén. Entonces, para esos días, todos los que querían entrar a Jerusalén veían al Señor Jesús crucificado, a los dos ladrones acompañándolo a cada lado. ¿Y qué decían? Meneaban la cabeza como un desprecio y hacían como, bah. Algo así es como la idea que uno se le imagina. Y lo conocían. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esto es como una recapitulación, mis hermanos, de la tentación que el Señor Jesucristo sufrió al inicio de su ministerio. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, acuérdate del Salmo, que mandará a sus ángeles que te sostengan. Tírate aquí. Ya esa misma tentación acompañó al Señor Jesucristo, entonces, no solo en el inicio de su ministerio, sino que también recordemos que cuando el Señor Jesucristo se alejaba a orar, era porque esa tentación estaba ahí. Antes de su muerte, antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo estaba, Señor, pasa de mí esta copa, porque ahí estaba la tentación. Y ahora lo vemos aquí, esa misma tentación amenazando al Señor Jesucristo, incluso cuando ya está moribundo. ¿Y cómo lo tentaban? Tú, que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, líbrate de esos dolores. Tanto que hablas, líbrate de esos dolores. Y esto, mis hermanos, es lo que ya el Salmo 22 incluso desde la antigüedad decía. Salmo 22, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Parafraseado es eso. Tanto que hablaba de Dios y véanlo, Dios lo abandonó. Tanto que decía que iba a reedificar el templo y no se puede bajar de un pedazo de madera romano. Esas eran las burlas que estaba recibiendo el Señor Jesucristo. Estos hombres aquí también, mis hermanos, son descritos como blasfemos a Jesús. Mateo los describe así: blasfemaban contra el Señor Jesucristo. ¿Y qué es el punto? De manera desafiante e irreverente ante el Señor Jesucristo lo retaban a eso. Bájate de la cruz. Le arrugaban la cara, le meneaban la cabeza, como decía. Bájate, a manera de burla. ¿Quiénes también lo hacían? Estos eran los transeúntes. Es como cada persona que pasaba, bájate, y seguían su rumbo. Pasaba el siguiente, ya bájate, a ver, tanto que hablabas, y seguían su rumbo. Pero también dice que los principales sacerdotes se burlaban del Señor Jesucristo. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Estos hombres entonces también tienen palabras de burla contra el Señor Jesucristo. Ellos ya lo tienen ahí como querían, desde el principio. ¿Cómo? A punto de morir, ya sabían que no había vuelta atrás porque estaba clavado en una cruz. Y estos en su seguridad sabían que el Señor no se iba a bajar de la cruz. Y es por eso que de manera burlona le dicen, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y esos hombres lo podían decir con autoridad de a otro salvó. ¿Por qué? Porque incluso entre ellos mismos, mis hermanos, ellos se le acercaban al Señor Jesucristo y ellos les decían, nosotros sabemos que lo que hace viene de Dios, le dicen en Juan 8. Nicodemo, dámoslo así, posiblemente informó a los demás de lo que hacía el Señor Jesucristo, porque era como esos seguidores de Jesús que andaba ahí como encubierto, pero comunicaba lo que el Señor Jesucristo decía. Notemos también que lo que estos hombres, o a la manera en que estos hombres se burlaban del Señor Jesucristo, a diferencia de los transeúntes que le meneaban la cabeza y lo hacían directo, estos hombres era como entre ellos, como hicieron un círculo, entre ellos se decían unos a otros con los escribas. Es como, míralo, ya está muerto. Hicieron un círculo
Y en ese círculo íntimo de ellos es cuando empezaron entonces a burlarse. Se hablaban unos a otros y ahí donde se decían, a otro salvó, a sí mismo no puede. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora para que veamos y creamos. Yo me los imagino hasta como con esa risa fuerte, burlona, para que creamos. Si desciende de la cruz, ahora sí vamos a creer. Y es como que se dijeran a sí mismos, con este milagro sí creeremos, si se baja de la cruz. ¿Por qué? Porque lo vieron durante 3 años haciendo milagros. Lo vieron durante 3 años sanando enfermos, expulsando demonios, dando la vista a ciegos, dando el oído a sordos, levantando de sus camas a paralíticos, resucitando muertos, expulsando demonios, etcétera. Y los líderes de Israel, ¿qué pasó? No creían en él, lo que querían era matarlo. Y ahora, entonces, de manera burlesca, lo que le dicen es, si te bajas de ahí de la cruz, sí te vamos a creer. Ahora al menos creerían en él. ¿En qué? En un Cristo derrotado, moribundo, en un rey de Israel que murió en una cruz romana. El punto es, no creían ni en él cuando andaba caminando en medio de ellos, haciendo milagros, expulsando demonios, ya que el reino de Dios, dice, se le sujetaba a él. Él vino y saqueó la casa del hombre fuerte a ojos de todos y no creían en él. Ahora mucho menos en este estado moribundo. Ahí uno entiende como con el sarcasmo que le hablaban o a la manera de burla que lo decían. Y esto, mis hermanos, también para que entendamos que la incredulidad no es un problema por falta de evidencia. ¿Por qué? Porque tenían evidencia de milagros y milagro y milagro del Señor Jesucristo. 3 años de ministerio de milagro y milagro y milagro que confirmaban que él era el Hijo de Dios. Y entonces ellos le dicen aquí, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y posiblemente si el Señor hubiera descendido de la cruz, tampoco le creen. Buscan otra manera de volverlo a clavar en un madero. ¿Por qué? Porque la incredulidad de estos hombres o la incredulidad de todo corazón en general no es un problema que se solucione con evidencia. Es un problema moral o un problema del alma. Los líderes judíos no creían en Jesús por falta de milagros, como podemos ver en todos los evangelios. Sencillamente ellos no creían en él. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no tenían ese corazón nuevo de que hablaba el profeta Zacarías, perdón, el profeta Ezequiel. Juan 8 dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí Jesucristo, digamos, les da en el clavo con el problema de ellos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros. ¿Era problema de evidencia, problema de cantidad de milagros? Bájate para que creamos. No, sencillamente ellos estaban cerrados a las palabras de Dios. El mismo Esteban se los dijo. ¿Por qué resistís tanto al Espíritu Santo? ¿Por qué? En la Biblia, el sermón de Esteban, un sermón que hablaba de Cristo, y ellos se hicieron así para no entender que ese sermón hablaba de Cristo. Y Esteban, ustedes que resisten tanto al Espíritu Santo. Así que el problema de estos hombres, mis hermanos, era entonces no los milagros que el Señor Jesucristo o la falta de milagros, sino sencillamente tenían un corazón malvado como el que todos nosotros tuvimos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, o si Cristo no ha llegado a su vida, como el que usted actualmente tiene. Por eso ahí claramente se ve la gran falsedad de estos hombres que dicen, con evidencia creeremos. Es como, creo yo, el famoso ateo, inventando ahí un caso hipotético de que viene y nos pide, yo quiero que usted me dé 10 evidencias para creer en Dios, y usted le va a dar las 10 evidencias. Bueno, ese fulano le va a sacar, la 11, ahora ocupo otra. Y así va a seguir, porque es incredulidad pura, que es un problema moral que solo se soluciona con un nuevo corazón que Dios le da al hombre. Pero veamos también quiénes más se burlaban del Señor Jesucristo. Los delincuentes. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Eso dijeron los líderes judíos. Ahora, también los que estaban crucificados con él le injuriaban.
aquí tenemos entonces ahora a dos hombres moribundos, dos ladrones que están como en condiciones físicamente parecidas al Señor Jesucristo. Fueron azotados, sus espaldas, posiblemente su pecho, sus costados están desgarrados por el látigo de 9 colas que se llamaba, recordemos, el látigo romano. Derramaron bastante sangre, caminaron también con sus 80 kilos sobre sus espaldas al lugar que iban a ser crucificados. También fueron clavados, sus muñecas también fueron clavados, sus pies, y fueron izadas 3 banderas, veámoslo así, 3 cruces. Y estos hombres, estando ya a las puertas de su destino eterno, estaban a punto de cerrar los ojos de esta vida para abrirlos en la vida venidera. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Burlándose del Señor Jesucristo. Aquí lo que vemos, mis hermanos, es que a veces ni la muerte misma viene a ser eso que ablanda el corazón del hombre. Como muchas veces también, a veces parecemos creer. A veces parecemos creer que ciertas situaciones como enfermedades van a ablandar el corazón duro de alguien. Ahora, lo pueden ablandar en ciertas situaciones, pero no para Dios. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Estamos viendo a dos ladrones que al momento de morir lo que están expresando es lo que naturalmente hay en sus corazones: ira hacia Dios. Lucas 23 nos dice lo que uno de estos hombres le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El punto es que estos hombres también le decían lo que le decían los transeúntes: tú que reedificas el templo, o tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Los principales sacerdotes, ¿qué decían? El Cristo, el Rey de Israel, no ha de morir así, sálvate a ti mismo también. Y ahora aquí vemos a los ladrones en la cruz, ¿qué le decían? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La línea de burlas e injurias iba en la misma dirección. Sálvate a ti mismo. El foco es la tentación, recordemos. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate a ese barranco. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y aquí hasta podemos imaginarnos la voz de Satanás susurrando: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Y ante todas estas burlas, ¿qué es lo que Marcos, creo que, y todos los evangelistas nos dejan claro? Es que el Señor Jesucristo guardaba silencio. Primera de Pedro 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y aquí lo vemos al Señor Jesucristo. El santo carácter del Señor, que recibía burlas de todos. Digámoslo así, habían como 3 frentes: transeúntes, sacerdotes, los crucificados mismos. Desde esos 3 frentes solo recibía burla tras burla tras burla. Comentaban entre sí, le hablaban directo. El que estaba a su izquierda posiblemente nada más giraba el cuello y le decía: sálvate a ti mismo. El que estaba a su derecha giraba el cuello para el otro lado y le decía: sálvate a ti mismo. Y recordemos que cuando alguien estaba crucificado tenía que hacer un gran esfuerzo para poder respirar. Así que hablar en esas condiciones no era fácil. ¿Por qué? Porque para poder llenar sus pulmones de aire tenía que apoyar sus pies sobre los clavos, y eso le traía un dolor inmenso. Bueno, estos hombres soportaron ese dolor inmenso. ¿Para qué? Para sacar de su boca un sálvate a ti mismo. Lo que vemos, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo, uno, no se bajó de esa cruz. Y ahí dice gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahí se estaba efectuando el perdón de pecados de los creyentes. Si se hubiera bajado de la cruz, no está esa buena nueva de que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Recordemos cómo describe el apóstol Pablo el Evangelio: que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras. El punto es, Jesucristo debía morir, ser sepultado, y el Señor Jesucristo entonces
pasó por alto esa tentación de bajarse de la cruz. ¿Por qué? Por amor a su pueblo, para darnos vida a los que somos pecadores. Y veamos ahora por último, mis hermanos, el punto número 3, y es: la oscuridad desciende sobre el Señor Jesucristo. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, el mediodía, recordemos. El día empezaba, digamos, a las 6 de la mañana, la hora 1. Después, Marcos nos describe a la tercera hora, las 9 de la mañana, cuando el Señor fue crucificado. Ya han pasado 3 horas. Estamos en la hora sexta, el mediodía. ¿Y qué es lo que nos dice que pasa? Se hizo de noche. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De las 12, vámonos así, del mediodía a las 3 de la tarde hubo obscuridad. Ahora, ¿qué con eso? La pregunta es, ¿por qué se hizo de noche? Marcos nos dice, hubo tinieblas. Las tinieblas o la obscuridad en la literatura bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento, siempre son un símbolo del juicio de Dios. ¿Qué es el punto? La oscuridad entonces cubrió a nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios se manifestó claramente apuntándolo a Él. ¿Cuándo? Cuando la oscuridad descendió sobre Él. Amós 8:9 nos dice, por ejemplo: acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Aquí el profeta Amós está hablando sobre el juicio que va a venir sobre los infieles. Acontecerá que en aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. El sol del mediodía, dice, se va a poner, se va a ocultar, está diciendo. ¿Por qué? Porque en el día del Señor, en el día del juicio, eso es lo que ocurre. Ya, digámoslo así, viene simbólicamente la oscuridad sobre el impío. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios se manifieste contra ellos. Ahora, aquí en la vida del Señor Jesucristo, claramente, Él no es el impío. Es el justo que justifica al impío, o el justo que está sustituyendo al impío. ¿Y qué pasa sobre él entonces? Las tinieblas vienen sobre él. Nahum 1:8 nos dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. En el día del Señor, o en el día de Jehová, como lo llamaban los profetas del Antiguo Testamento, era un día santo, un día de justicia, en el que el Señor juzga a sus enemigos. Es un día de oscuridad y de tinieblas. Como lo llamaba el Señor Jesucristo mismo, las tinieblas de afuera, a las afueras de la ciudad santa, a las afueras de Jerusalén, donde está Él, donde Él mismo, el Jesucristo decía, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está Jesucristo, cubierto de tinieblas, sufriendo la ira de Dios en favor de los creyentes. Notemos esto, mis hermanos, que lo que viene por Jesucristo entonces son las tinieblas. Aquellas que estaban en la creación antes de que Dios diera orden al mundo. Génesis 1:2, que decía: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Ahora las tinieblas vienen a cubrir al Hijo de Dios. Entran en escena. ¿Por qué? La vieja creación está siendo juzgada en la persona del Señor Jesucristo. Podemos usar el término, el viejo mundo está siendo decreado simbólicamente. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Por eso es una de las cosas que yo siempre digo, es que el juicio del fin del mundo, o lo que llamamos el juicio final, se dio primeramente ¿en quién? En Jesús. En la persona de Jesucristo se dio el juicio del fin del mundo, se dio el juicio final. ¿Para qué? Para que eso abra paso a la nueva creación. La vieja creación fue ejecutada en el Señor Jesucristo. El día de Jehová se manifestó ¿en quién? En el Señor Jesucristo. El día de la ira se manifestó ¿en quién? En el Señor Jesucristo. El juicio definitivo que Dios traía sobre la humanidad se da en Cristo. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estén identificados con Él no pasen por ese juicio del fin del mundo. No gustarán de esa segunda muerte, como nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Con esto, mis hermanos, ya para ir terminando entonces brevemente,
meditemos o repasemos. Uno, Jesús fue visto entonces como amigo de pecadores. Pasó toda su vida en compañía ¿de quién? De pecadores. ¿Cuál fue su apodo? Amigo de pecadores. Hasta en su lecho de muerte, dijimos, fue acompañado ¿por quiénes? Por pecadores. Jesús conocía ladrones, prostitutas, borrachos, cobradores de impuestos, pescadores mal hablados. ¿Y esos quiénes eran? Sus amigos. No era uno que selectivamente buscara, tú sí puedes ser mi amigo. No, él se iba a lo peor. Se dice que el predicador metodista Juan Wesley, cuando una de las tantas veces que se mudó de hogar, una vez se mudó de hogar y llegó a uno de los peores barrios de Inglaterra. Y ya que cuando él estaba ahí, empezó a ver todo. Y lo que él lo vio fue como, mira, voy a vivir en una sociedad como la que vivía el Señor Jesucristo. Veía borrachos, veía prostitutas. Y él, me parece curioso, en lugar de asustarse de, ay, ¿a qué barrio me vine? No. Se fue, ¿a qué? A las calles, a predicarles el evangelio. ¿A quiénes? A lo peor que había en la sociedad. Jesús iba por eso, por lo peor de la sociedad, se interesaba por ellos hasta el punto que era llamado amigo de pecadores. Y de ahí, mis hermanos, creo que es bueno preguntarnos como, ¿qué clase de amigos tenemos? ¿Conoce usted drogadictos? ¿Conoce usted prostitutas? ¿Conoce usted ladrones? Jesús los conocía. Así que en parte, si queremos ser como Jesús, creo que sabemos a qué sector de la sociedad podemos ir, porque normalmente nosotros tendemos a buscarnos a quienes, a los que son más como nosotros. Pero Jesús, santo, apartado de pecadores, se fue a buscar a quienes, a los pecadores. Así que Jesús conocía prostitutas. Debemos evaluarnos cómo estamos, creo yo, seleccionando hasta cierto punto a qué personas queremos influir con el evangelio. Porque como el Señor Jesucristo nos enseñó, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. También veamos cómo el Señor Jesucristo fue burlado. Fue objeto de burlas, de humillaciones por todo tipo de personas, incluso hombres moribundos que apenas podían respirar. Posiblemente algunos de ellos su último aliento fue un sálvate a ti mismo. Bueno, se espera que el mundo se comporte igual con nosotros, mis hermanos. ¿Cómo? Que recibamos burlas. ¿Por qué? Porque si el Señor dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Es decir, si del Señor se burlaron, de nosotros también. En la Biblia, ese burlarse a veces se llama también como escarnecer. Esa silla de escarnecedores que habla el Salmo 1, en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿qué con esto, mis hermanos? Uno, particularmente nosotros vivimos en una época, creo yo, en donde la constante de muchos es creerse intelectualmente superiores. ¿Hacia quiénes? Hacia los que profesan alguna religión, particularmente también hacia los cristianos que profesamos la religión verdadera. Muchos tienen ese síndrome, creo yo, como de superioridad intelectual. ¿Por qué? Porque usted es cristiano y ellos son ciencia. ¿A qué voy con esto? Que posiblemente muchos podremos recibir burlas en esa línea de los hombres. Ahora, ¿a qué voy con esto? Bueno, meditemos en que Jesús, ya en su cuerpo incluso, él ya llevó las burlas en lugar de su pueblo. ¿Y esto para qué? Para que cuando se manifieste la ira y el poder de Dios, nosotros no recibamos algo peor, que es el escarnio divino. Es decir, las burlas divinas. ¿Por qué? Dios se burla. Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En la cruz el Señor Jesucristo, entonces en última instancia no estaba recibiendo el escarnio de meros hombres, sino que estaba recibiendo el juicio divino o el escarnio divino. Recordemos, el juicio del fin del mundo se ejecutó en la persona del Señor Jesucristo. No olvidemos las tinieblas. Entonces, ese escarnio era escarnio providencial que Dios trajo a la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para que éste experimentara la ira de Dios en su punto máximo, que fue acompañada de burlas y de oscuridad. El sol no dio su luz.
Incluso los juicios mismos que el Señor profetizó que vinieran sobre el mundo, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. El sol se oscureció sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué es el punto? El Señor Jesucristo sufrió esto para que los creyentes no lo sufrieran. El Señor Jesucristo sufrió el escarnio divino. ¿Para qué? Para que cuando el Salmo 2 dice, el Señor se reirá de ellos, los creyentes están como fuera de ellos. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Cristo llevó incluso las tinieblas de afuera. ¿Para qué? Para que los creyentes no pasemos por ese trago amargo de las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La ira de Dios fue aplacada. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos librados del castigo divino por nuestros pecados. Oremos. Dios santo y bueno, gracias te damos, Señor, por recordarnos una vez más las bendiciones de tu Hijo Jesucristo que nos ha dado a nosotros. Gracias por recordarnos también, Señor, que fueron unas bendiciones que costaron la vida, los sufrimientos, los escarnios, las humillaciones y todo padecimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó, Señor. Él no se bajó de esa cruz a pesar de poderlo haber hecho, pero no lo hizo por amor a nosotros, y te damos gracias por eso, Señor. Danos tal convicción, Señor, de que en esa cruz nuestros pecados fueron perdonados. Si hay alguno aquí que no te conoce, Señor, y que sabe que no ha sido perdonado de pecados, te rogamos que le des vida nueva y que confíe en Jesucristo, el cual da perdón de pecados y da vida en abundancia. Y ayúdanos como iglesia a siempre sostener estas verdades de Cristo y de su cruz, y que por medio de ellas podamos vivir cada día vidas más santas y agradables a tus ojos. En Cristo te oramos. Amén.